hagamos una prueba. Preséntate. ¿Cómo? Hagamos. Hola mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Mi nombre es Lisette Pozos Hernández. Para las personas que no me conocen, así me llamo. Y este es mi primer podcast. Mi primer tema va a ser un tema muy fundamental, muy interesante. Espero que se queden y para que se suscriban para saber que realmente le interesó el podcast para seguir creciendo y para que me ayuden y para que ustedes mismos aprendan algo nuevo de la palabra del Señor y que le interesen. Pues lo más importante es que ustedes mismos crezcan en el Señor, y las personas que no creen tienen que saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda, que está ahí con nosotros siempre, que nos fortalece en todo tipo de áreas y que Él nunca nos abandona, siempre está ahí con nosotros. Hoy día tenemos una nueva invitada, la primera, se llama Saloma, y esperemos que este nuevo tema le abra los oídos, el entendimiento, porque realmente es muy interesante. Yo sé que muchos hermanos en Cristo se han hecho esta pregunta y es algo interesante porque muchos no saben qué significa el llamado o cuál es mi llamado, cuál es cuándo va a usar el Señor, cuándo me va a usar el Señor a mí, porque yo realmente quiero crecer en Él, etcétera. Es muy interesante, porque realmente a mí, yo misma me he hecho esta pregunta varias veces, porque yo siempre quiero que el Señor me use, pero primero quiero que Él me escudriñe de su palabra, quiero que Él me enseñe, quiero saber todo del Señor para que Él me pueda utilizar a mí de una buena manera. No sé qué opina usted referente a eso. Hola a todos, mi nombre es Isayana y para mí es un gran privilegio y un honor poder estar aquí. Anhelo con todo mi corazón que cada palabra que salga de nuestra boca pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y realmente gracias por la invitación. No, gracias a ti sé que por ese venir. tiempo va a ser poderoso. Amén, amén. Vamos a preguntarte algunas preguntas para profundizar más el tema, para que uno pueda más o menos captar lo que vamos a hablar. ¿Qué se refiere la Biblia cuando habla del llamado? Wow, el llamado es un tema muy amplio. El llamado es un tema muy amplio, pero pienso que la Biblia, cuando se refiere acerca del llamado, es cuando Dios por lo menos nos llama a aceptarlo primeramente a Él en nuestro corazón. El primer llamado de Dios es que nosotros podamos tener conocimiento de Él, que lo podamos aceptar en nuestro corazón para entonces poder ser libre. Uno también de los llamados de Dios es que podamos ir a compartir la palabra de Él. Así que el llamado abarca muchas cosas. Realmente es un tema súper amplio, pero yo creo que lo fundamental es que cada uno de nosotros podamos conocerlo, tomarnos el tiempo de tener revelación acerca de quién es Jesús. En la Biblia, en un momento, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes creen la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron a decir, la gente cree que tú eres uno de los profetas, la gente dice que tú eres un falso Dios, y empezaron a decir muchas cosas. Pero Jesús hace la pregunta a ellos directamente, les dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús escucha que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, de inmediato le dijo, tú ya no te llamarás más Pedro. Le dijo más bien también, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y eso me lleva a entender de que cuando nosotros tenemos revelación acerca de Jesús, entonces vamos a tener claridad de quiénes somos nosotros, porque ahí mira lo que dice Jesús, eso no te lo reveló, primeramente él exalta a Dios, dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre, mas sin embargo tú ya no te llamarás más Pedro, ¿me entiendes? Entonces le cambia el nombre, y en la Biblia, cuando Dios cambiaba el nombre
era porque le estaba dando otra identidad. ¿Me hago entender? Eso es lo que yo entiendo. Amén, amén. La siguiente pregunta, ¿cuándo conociste tú al Señor? ¿A qué edad? Y Mira, yo tuve el gran privilegio de conocer, de escuchar de Jesús desde los 7 años. Recuerdo que había una chica en mi cuadra, en mi barrio, y ella normalmente siempre reunía a varios niños y entre ellos estaba yo. En realidad yo iba por la comida, por el dulce que se ofrecía. Yo iba por eso, pero más sin embargo no me daba cuenta de lo poderoso que estaba haciendo cada palabra que ella decía. En ese transcurso, cuando yo cumplí los 13 años de edad, fui a mi primer encuentro, ¿ya? Y fue ahí donde realmente tuve revelación acerca de quién era Jesús en mi vida. Y verdaderamente Dios llegó, transformó mi vida y creo que hasta el día de hoy el Señor ha sido muy bueno, muy bueno. amén. Mire, nosotros tenemos casi la misma edad, similar, Ah. por el encontrarse con el Señor, porque yo me bauticé a los 12 años. ¡Wow! Y ahí fue que todo cambió. Ahí fue que ahí me bauticé, ahí fue cuando el Señor realmente me usó, me utilizó, pero con el tiempo, obviamente, porque tenía que aprender mucho más del Señor y todo. Pero me gusta que Dios que a usted la tocó a los 13 y a mí a los 12. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tenemos algo en Sí, común. claro, fue muy, Sí. muy lindo. ¡Qué poderoso! Entonces, ¿cuál cree usted que es, o cuál crees que es o es el llamado de suyo? Pues mira, yo creo que el llamado mío es el mismo que Dios a todos nos ha literal enviado. Digamos que el primer llamado que Dios le hace a cada persona es ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra de Dios. Yo creo que mi primer llamado que Dios me ha encomendado es manifestar su amor, manifestar de su poder, dar a entender a la gente que verdaderamente hay un Dios que los ama, hay un Dios que tiene planes perfectos para ellos. Mas, sin embargo, también creo que, por lo menos yo canto, tú lo sabes, y Dios también creo que usa ese instrumento que me ha dado para poder atraer a la gente, exacto, a la presencia de Él. Yo creo que al final el primer llamado que Dios le hace a todo el mundo es exacto, ir a predicar. Más sin embargo, usa también lo que Él nos ha dado, las herramientas. Por lo menos yo canto, tú, ¿en qué áreas crees que? Bueno, ¿en qué área? Yo soy muy buena con enseñar a los niños. Entonces yo creo que esa es la área mía, de enseñarle lo que yo sé del Señor a los niños, para que los niños puedan enseñárselo a otros niños. Así creo yo que... Entonces mira, o sea, eso literal es algo que nos gusta, que nos apasiona, pero que a la vez lo usamos para bendición del reino, para atraer a esa gente. Entonces yo creo que eso, uno de mis llamados es ir a predicar el evangelio, pero también usar el don que Él me ha dado de poder atraer a la gente hacia su presencia, que es la música. Sí, no, está bien. ¿Y crees tú poder servirle a Dios para siempre? Ese es mi anhelo, Lisette. Yo creo que todos. Ese es mi anhelo porque Dios nos llama, Lisette, para que nosotros podamos ser salvos en Él, para que nosotros podamos ser libres en Él. Y yo creo que cuando Dios verdaderamente te permite tener un encuentro con Él, tú no tienes ese pensar de tal vez retroceder. No. Tal vez, mira, el enemigo siempre
se va a aprovechar de nosotros. De hecho, por ahí escuché una frase que decía que mientras tú careces de la palabra de Dios, el enemigo tiene ventaja. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, es ahí donde normalmente podemos llegar a alejarnos poco a poco. Entonces, mi anhelo y mi meta siempre es de estar conectada con Dios, de estar ahí apasionada por Él para no retroceder, porque claro. yo pienso que mientras yo esté cerca a Dios, yo nunca voy a permitir el pensamiento de tal vez querer retroceder, aunque igual hay que ser claros de que somos igual carne. claro, Somos en carne este mundo y tenemos, es difícil. Exacto, y de hecho la Biblia dice, hay de aquel que se cree que esté firme, mire que no caiga, ¿me entiendes? Entonces, igual yo creo que como siempre, igual le hago esa oración a Dios, Señor, cuando tú veas que yo ya no tengo deseos de buscarte, deseos de tal vez no seguir perseverando en tus caminos, por favor, en tu misericordia, amárrame a ti, en tu misericordia, trae a alguien y háblame, porque igual uno no puede decir de que, ok, yo voy a estar siempre, ¿me entiendes? Porque siempre va a haber cosas. Y que nosotros somos carne, como dije Exacto. recién, siempre hay gigantes que te no te molesta, que te empieza el cerebro a los dardos. Entonces uno, si no está bien firme en la palabra del Señor, entonces uno cae. Entonces, como dice Isa, si hay que pedirle al Señor que cuando uno está por caerse, que Él nuevamente lo tome en nuestra mano y dice, no, yo estoy aquí, pero nosotros podemos juntos. No, o que quizá le llegue un mensaje de un hermano muy lindo, muy fortalecido. Entonces, que hay que ayudarse ambos para que uno no se caiga y no se retire de la presencia del Señor. Porque realmente, como Isa dice, que si uno está en los caminos del Señor y se está fortaleciéndose cada día más con el Señor, uno no tiene ese pensamiento de retirarse y no seguir más alabando al Señor, sino al contrario, uno quiere saber más y más de Él. Y seguir avanzando. Y uno va a querer seguir avanzando. Claro. ¿Cómo uno sabe que está cumpliendo con el llamado del Señor? Yo creo que para uno saber, y créeme que esa pregunta literal me la he hecho muchas veces. Señor, ¿cómo verdaderamente sé que te estoy agradando o que estoy encaminada? Y esa respuesta ha venido literalmente a mi corazón así súper rápido, porque yo pienso que para yo entender si realmente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, lo que yo estoy haciendo tiene que generar fruto. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Si los frutos que yo o los resultados que yo estoy dando, con lo que yo sé que le estoy entregando a Dios, con las cosas que yo sé que estoy trabajando para Dios, si los frutos son positivos, de que otras personas están llegando a Dios, de que lo que estoy haciendo es de bendición, entonces yo estoy haciendo lo correcto y entonces yo estoy en el propósito de Dios. ¿Cómo yo sé que no estoy en el propósito de Dios cuando lo que estoy haciendo no es de bendición para otros? Cuando lo que estoy haciendo ni me edifica a mí, ni edifica a otras personas. Yo pienso eso. Amén. Yo pienso lo mismo, que si uno está haciendo y trayendo almas para el Señor, estás cumpliendo lo que Él está, lo que está llamándonos, pues. Él nos está llamando que nosotros deberíamos ir a predicar el Evangelio a otra gente para que sepa quién es Él y que Él es alguien muy poderoso, muy amado y todo. Entonces, o sea, al final todo gira en torno a las almas. Todo lo que nosotros como hijos de Dios y llamados por Dios gira en la salvación. Lo que más ama a Dios es las almas. Es la pasión de Dios y es lo que Él anhela que nosotros como hijos de Él hagamos. Y lo vemos en Jesús. Amén. Jesús decía, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. El llamado de Jesús era salvar la humanidad. El llamado de Jesús era cumplir el deseo del Padre. ¿Cuál era el deseo del Padre? Que el mundo se salvara. Amén. Entonces ese mismo deseo tiene que estar en nosotros ferviente todo el tiempo. Y que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que tal vez
lo hagamos con la intención de servir y que el reino siga avanzando, tiene que girar en torno a las almas, o sea, sí o sí. Amén. No, es bien poderosa la palabra. ¿Y qué pasa si nos corresponde el llamado a tu vida? El llamado sí o sí va a corresponderme. El llamado sí o sí va a corresponderme porque Dios no es un Dios que se equivoca. No, ¿Ya? eso Dios sí, no es un él Dios que se equivoca. no. Dios a ti te va a encomendar algo que sabe Él que tú puedes hacer. Dios a ti te va a entregar algo que Él sabe que tú lo puedes empezar y también lo puedes terminar. Amén. Y de hecho, cuando Dios nos llama, muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra carne, nos limitamos. Sí. Y creemos de que no somos capaces, creemos de que, oh my God, yo no puedo hacer eso, porque Dios siempre te va a llevar a desafiar tu fe. Amén. ¿Ya? Y lo podemos ver también en Jeremías, cuando Dios le dice, hey, desde el vientre de tu madre te escogí y te di Amén. por profeta en las naciones, pero Jeremías le dice, no, Señor, yo soy un niño. Y Dios le dijo, no digas que eres un niño, porque a donde quiera que yo te envíe, tú irás. Amén. Y yo pondré mis palabras sobre tu boca y hablarás. Amén. O sea, lo que le está diciendo, mira, este llamado, este propósito que yo tengo contigo no se trata de ti, No. se trata de mí. Y mientras tú estés conmigo, yo voy a activar las herramientas que yo mismo he puesto en ti. Entonces, Dios nos capacita. El llamado siempre va a encajar con nosotros. Amén. Por muy grande que lo veamos, por muy desafiante que lo veamos, siempre el llamado que Dios nos da, verdaderamente vamos a poder. Ahora, yo creo que también es importante saber si lo que yo creo que Dios tiene preparado para mí, realmente Dios lo habló a mí. Tal vez me lo habló. ¿Me hago entender? Sí. O sea, yo como ser humano tengo que realmente asesorarme de que quizás la convicción que yo tengo en mí misma de que Dios me está llamando a hacer cierta cosa verdaderamente haya salido de la boca de Dios, haya salido del deseo de Dios, porque siempre Dios va a respaldar lo que Él nos habla. Amén. ¿Me hago entender? Dios no respalda emociones, No. Dios no respalda deseos, porque a veces nosotros queremos, y esto siempre... y yo siempre pongo este ejemplo en realidad de que hay mucha gente que dice Dios me está llamando a la música, Dios me está llamando a tal vez a cantar, pero no tiene la voz. No. ¿Ya? Entonces tenemos que ser realmente conscientes de que esto realmente Dios Amén. me lo ha dicho, verdaderamente Dios quiere que yo haga esto, ¿ya? Porque si Dios lo dijo, Él me va a ayudar a hacerlo. Si Dios lo dijo, exacto, Él me va a enseñar y me va a guiar hacia cómo tengo que hacerlo, Amén. por muy difícil que se vea. Amén. Amén. No, muy fuerte, muy fundamental este tema, porque realmente Dios lo va a utilizar a nosotros de una u otra manera. Exacto. El propósito siempre se va a cumplirse en nosotros, aunque nosotros no queramos. Exacto. Se va a cumplir igual. Se va a cumplir. Sea donde estemos, Él siempre se va a cumplirse. Exacto. No, y sabes que yo digo, mira, el hecho de que Dios tenga un propósito contigo es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. O sea, aunque yo crea o no crea, Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Aunque tú digas, porque yo me he encontrado con muchas personas a la hora de evangelizar que dicen, no creo que Dios tenga un llamado conmigo. De hecho, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Hay gente que me sale con esa teoría. Yo vengo del mono. Bueno, eso lo he escuchado Hay gente, varias veces. Hay gente que dice, no, yo vengo del mono y empieza con la ciencia. Y yo me hacía esa pregunta y yo decía, Dios, ¿qué pasa con ese tipo de personas que tal vez no quieren aceptar que tú verdaderamente los llamaste con un propósito, que tú verdaderamente planeaste el hecho de ellos estar aquí? Y Dios me decía, me hablaba a mi corazón y me decía,
es que aunque la gente crea o no, el propósito siempre va a estar. Amén. ¿Me hago entender? Ujú. Entonces, ahí es donde yo digo, wow, verdaderamente el amor de Dios es tan grande Amén. que aún en nuestra ignorancia de decir en muchas ocasiones que no creemos en Dios o Dios no tiene llamado con nosotros, aún Dios permanece siendo fiel y esperando el momento en que tú aceptes a Claro, Jesús en tu para- corazón para que entonces crezca. ese llamado pueda funcionar. ¡Qué Claro. poderoso! No, es Dios que es un Dios de es- amor. Sí, y es bien poderoso. Wow. Es que realmente es un Dios muy poderoso, muy, muy de amor. O sea, no se puede explicar con palabras el amor hacia el Señor hacia nosotros y nosotros hacia Él. Exacto. Porque Él, cuando tú realmente le abres la puerta de tu corazón al Señor, Él se manifiesta de una manera, wow, que uno no se puede explicar. Exacto. Y si nosotros verdaderamente nos tomáramos el tiempo de vivir conforme a lo que Él dice, o sea, yo creo que alcanzaríamos muchísimas cosas. Claro, si solamente nosotros decidimos decir, hágase tu voluntad en nosotros, pero realmente, cuando lo decimos, realmente hacerlo. Porque Exacto. hay mucha gente, yo me incluyo, hay mucha gente que dice, hágase tu voluntad en mí y yo lo voy a aceptar. Pero a veces uno es carne y uno dice, no, pero es que así no es. Pero cuando Dios hace la voluntad en ti, todo fluye y todo fluye perfecto. Cuando Dios se determina. O sea, yo creo que Dios siempre está dispuesto, como tú dices, a hacer su voluntad en nosotros, pero a veces nosotros nos resistimos porque tú sabes que Dios trabaja totalmente diferente. Sí, es que a veces nosotros queremos que Dios actúe de la manera en como nosotros queremos que Él actúe. Que actúe, pero así a lo rápido. Exacto. Así, como un reloj así, pero así a lo rápido. Pero el tiempo del Señor es perfecto porque claro que sí. Nosotros lo queremos para mañana, o sea, para hoy. Y para Él dice, no, Él se está relax, Él se sienta en el sofá y dice todo a su ritmo. Exacto, porque mira, es que el amor de Dios es tan poderoso que aún se ve en esto. Mira, ¿podría Dios llevarnos, para entrar digamos, para dar a entender mucho más, mejor esto? La Biblia dice que Dios tiene pensamientos más altos que los de nosotros mismos. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Pero Dios, primeramente, antes de llevarnos hacia donde Él quiere llevarnos a cumplir ese propósito poderoso, Él se encarga de trabajar en nosotros. Amén. Dios primeramente se encarga de trabajar en nuestro corazón para que cuando nosotros empecemos a ver toda esa grandeza, esas puertas abiertas, para cuando nosotros empecemos a experimentar tantas bendiciones, en realidad nuestro corazón no se dañe. Exacto. ¿Ya? Porque el peligro está en que si Dios primeramente no te forma, no te procesa, nos podemos literal enloquecer en tantas cosas, porque el llamado de Dios no solamente uno va a sufrir, porque sí se sufre, se pasan momentos difíciles en el llamado de Dios. Vamos a ser rechazados, vamos a ser burlados, vamos a ser menospreciados, pero también vamos a experimentar el favor de Dios. Y es necesario que nuestro corazón esté formado para que entonces no nos emocionemos tanto al punto de dejar a Dios y decir, no, la vida es bella y todo está resultando porque yo me esfuerzo. ¿Me entiendes? Cuando realmente el que está detrás de todo es Dios. El que está dirigiendo literal la orquesta es Dios. Amén. Porque Él lo está moldeando a uno. Exacto. En su proceso, pues. Y entonces nosotros tenemos que ir a su ritmo. Exacto. Y para que no todas las bendiciones caiga de una, como dice Isa, y uno piensa, ay, me está yendo bien en todo. En todo me está yendo bien. ¿Para qué voy a ir a la iglesia el domingo otra vez? Si me está yendo espectacular. Pero es espectacular es por la mano y la obra del Señor. Exacto. Porque Él dice, porque tú me estás obedeciendo, porque tú me estás haciendo todas las cosas que yo quiero, entonces yo te quiero bendecir. Y ahí lo está Él moldeándolo otra vez, así, y ahí viene la bendición tras la bendición. Pero Él depende del crecimiento que uno tenga con el Señor. Y todo lo que tú
le está dando a él. Exacto, así es. Mm. Poderoso, así Sí. es. ¿Qué más? No, yo siento que el Señor me utiliza cada día, porque cada día nosotros hacemos una obra bonita. Mm, ¿Qué opinas? sí, el Señor cada día nos usa y nos quiere usar. Cada día. Es que si nosotros pudiéramos entender de que el reino de Dios nunca se detiene. No. El reino de Dios, mire, si a nosotros los ojos espirituales se nos llegara a abrir, nos daríamos cuenta de todo lo que se ve. Amén. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra de Dios. El reino de los cielos va de continuo avance. El reino de los cielos nunca se detiene. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de detenerlos. La obra de Dios constantemente se tiene que hacer. El propósito de poder traer a personas a que conozcan a Jesús siempre tiene que estar. Por eso, en esos días platicaba con una chica. Ella está conociendo de Dios. Ella me decía, Isa, quiero hablarle a la gente, pero a veces la gente como que me ignora. O a veces quiero tal vez, digamos, invitar a mis amigas, pero también me ignoran. Pero me gustaría, porque en mi iglesia, por lo menos, tenemos día de evangelismo. Y ella decía, quisiera tener un día para poder hablar de Dios, tomarme un día libre. Y yo le decía, escúchame, nunca digas eso, porque no solamente la obra de Dios no solamente se tiene que delegar para un día. Tú puedes evangelizar todos los días en el tren. Ahí estás haciendo que el reino de Dios avance. Amén, ¿Me hago amén. entender? Sí, Tú amén. puedes hablar de Dios así como nosotras estamos haciendo. Exacto. Podemos publicar un video en las redes Amén, sociales amén. o simplemente escribir un mensaje en Facebook. Y no sencillo. sabemos a quién le estamos escribiendo. No sabemos a quién tal vez le estamos hablando de parte de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca debemos de callarnos, nunca debemos de decir, ok, hoy tomo descanso. No, siempre es importante ya. Ok, tal vez hoy estoy en casa, bueno, uso las redes sociales, escribo un mensaje de Dios, pero siempre procurar ir haciendo lo que a Dios le gusta. Amén. Siempre procurar ir haciendo lo que a Dios le gusta, que es que comuniquemos su palabra. Amén, amén. Él quiere utilizarnos, pues, quiere usarlo de una manera maravillosa, de diferente manera. Algunos están sentados en el tren o en el bus y le sienten en el corazón que tienes que ir a decirle a esta persona, Dios te ama. God, sí. Y ese momento uno dice, ya, me paro. Sí. No, Sí. ahorita no. Se va a bajar, hay que pararse. Y uno grita, Dios te ama, así a lo lejos, pero Dios te ama. O quizá uno se queda callado también. Exacto. Y uno dice, pucha, yo debería haberle dicho, pucha, pues no, ya se fue, ya. Y cuando uno lo habla y cuando uno le dice, oye, Dios te ama, uno queda con una satisfacción. Sí, con tan una linda. paz, hace una paz. Una paz tan hermosa. Entonces, no, realmente cuando yo evangelizaba, cuando era pequeña, había gente que me decía, pequeñita, yo diciéndole, Dios te ama, así, y todos me dicen, ya, ok, gracias. Y tomaban el papel y nada, algunos decían, no quiero el papel. Yo dije, bueno, por lo menos le di la bendición que Dios le ama a ellos también. Cumplías con tu propósito. Exacto, entonces no, se puede manifestar de diferentes maneras. Sí. Como dice Isa, por intermedio de las redes sociales o en el supermercado, con solamente decir, toma, adelante usted, Dios te ama, o Dios te bendiga. Exacto. Cualquier cosa, solamente que ellos sepan que hay un Dios que te da bendición, que te ama, es algo que uno puede hacer. Así es. No, muy, muy maravilloso el tema. Es muy amplio, es muy grande, muy, muy maravilloso. Así que eso. No, yo creo que hasta aquí dejamos el primer podcast. Y como le digo, suscríbanse y en los comentarios comenten si les gustó, si quieren más videos como estos y nos vemos en el siguiente podcast.
Chao, Chao, chao. que Dios le bendiga y nos vemos.